Estamos, hermanos, como recordaréis todos, hablando en estos últimos domingos sobre este importante mandamiento dentro del Decálogo, que es el que se refiere al día de reposo y que recibe, además, dentro del texto bíblico, pues un tratamiento especial. Es el mandamiento que comienza en el versículo 8 y por ejemplo en el libro del Éxodo, capítulo 20, y que se prolonga hasta el versículo 11, con posiblemente, sin ninguna duda, el que más abundancia de palabras, el más explicación, el que más razonado incluso está para dejarlo más grabado en nuestro corazón. Desde luego, estamos hablando de un mandamiento que tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver de la relación del pueblo del Señor con su amo, con su Salvador. Estamos hablando de un mandamiento que repercute mucho en la cuestión del culto, en la cuestión de la vida espiritual en general y de cómo entendemos nuestra relación con el Señor. Es fácil, debido a la tendencia del corazón humano, la tendencia, la inclinación hacia el mal y hacia el error, es fácil, decíamos, que de este mandamiento se saquen interpretaciones inadecuadas, interpretaciones erróneas, por un lado o por otro, por pasarse demasiado o por no llegar. Y mencionábamos cómo dentro del pueblo judío había un grupo, había un sector de ese pueblo que representa un exceso. Y también en otras épocas había otro sector del pueblo judío que representaba otro exceso. En realidad, los dos excesos, las dos malas interpretaciones que se pueden hallar con respecto a este mandamiento, ya lo encontramos dentro del pueblo judío. Unos porque no hicieron caso ninguno del día de reposo y prácticamente lo tenían como un día más, hacían sus actividades normales y vemos varias denuncias. Hemos leído últimamente, por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de Nehemías, leímos hace algunos domingos, la denuncia y la indignación de Nehemías por causa de esta transgresión o la violación del día de reposo. Pero no solamente en tiempos de Nehemías, que al fin y al cabo es una época después del exilio, sino antes del exilio. Y recordemos que hay dos grandes faltas, dos grandes transgresiones que se mencionan una y otra vez en las denuncias de los profetas y que en el fondo son la causa más clara y más directa del derrumbamiento de la nación israelita. Una es la idolatría y la otra es la violación del día de reposo. Estos dos pecados, estas dos violaciones de la ley de Dios, una y otra vez aparecen repetidas en los profetas. Se denuncia, pues, la idolatría, el culto a dioses ajenos, los sacrificios extraños no mandados por la ley, los famosos lugares altos, los templecillos o aquellos santuarios extraños donde se celebraban cultos a divinidades extranjeras y, como digo, la transgresión respecto al día de reposo. Esas dos cosas son denunciadas y en última instancia la persistencia, el no arrepentirse de esa transgresión determinó, como digo, la caída del reino del norte y el reino del sur también. Pero luego, frente a esa manera desconsiderada de profanar el día de reposo, de hacer cada uno lo que bien le pareciese, de no respetar las normas de la ley de Dios, etc., frente a eso, nos encontramos en otra época una especie de cumplimiento exagerado, de cumplimiento tan estricto que va mucho más allá de lo que la ley de Dios nos enseña. Me refiero ya al caso de los fariseos. Los fariseos
no solamente en esta cuestión del día de reposo, sino en otras muchas cuestiones. Habían añadido interpretaciones propias, habían dado una serie de enseñanzas al pueblo que pasaban por ser lo que la ley decía, cuando en realidad no era eso. Tanto es así que aunque la ley dice claramente que no hagas en ese día obra alguna, eso es lo que dice la ley, no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, etcétera. Esta prohibición, que se refiere al trabajo propio, que se refiere al continuar nuestra actividad normal de otros días en ese día, que es el día del Señor, pues eso lo habían ellos extendido a todo, de tal manera que, bien, pues por ejemplo, había una serie de tradiciones y de costumbres que se habían introducido en este momento dentro del judaísmo, que a nosotros mismos nos pueden parecer incluso pues ridículas o exageradas. Había aspectos, por ejemplo, habían prohibido hasta incluso las más elementales actividades domésticas. Hoy día hay un grupo dentro del judaísmo, los más ortodoxos, que por ejemplo pues en la casa ni aun siquiera encienden la luz, por ejemplo. Hay un grupo de los judíos de hoy. Dentro de los judíos actualmente, del pueblo judío, prácticamente hay tres ramas, que pudiéramos llamar pues una más moderada, otra más liberal y otra muy muy estricta, muy ortodoxa. Pues bien, esta, que es la que sigue todas las tradiciones de los rabinos y son herederos de los antiguos fariseos, pues insisten en detalles como esto. No se puede encender la luz en la casa, no se puede absolutamente hacer nada, ni aun la limpieza más elemental, ni nada de nada. Bien, esto llega, como digo, a mucho más allá de lo que dice la palabra, mucho más allá de lo que decimos nosotros también. Pero en esa especie de vaivén, de péndulo, de irse de un extremo a otro, parece ser que nos encontramos una y otra vez, y que los cristianos incluso se han visto zarandeados en muchas ocasiones por interpretaciones extrañas. Yo quisiera recomendaros a todos la lectura de el capítulo 8 del libro segundo de la Institución. No solamente la Institución, sino que hay muchos otros textos y libros acerca de este segundo mandamiento, de este cuarto mandamiento, y en general pues los textos que durante la época de la Reforma aparecen pues siempre tienen mucho de aprovechable, diría, todo es aprovechable, todo es muy interesante. Y no digamos nada con respecto a la interesante enseñanza que los puritanos dan en el siglo XVII. Nuestra teología calvinista, que está en pleno acuerdo con la tendencia y con la línea de pensamiento de los puritanos, pues precisamente viene a presentar esta misma enseñanza, y así lo confirman todas las confesiones de fe. Calvino nos da en la Institución, en este lugar que acabo de mencionar, el libro segundo y capítulo octavo, pues un breve resumen, y nos da pues algunas razones del por qué se establece este mandamiento. Naturalmente, como todos los mandamientos, están hechos para nuestro bien. Todas estas ordenanzas, si prescindiéramos de ellas, si no las tuviéramos escritas, ni siquiera no las conoceríamos, puesto que Dios no actúa por revelaciones individuales, o por eso que llaman muchos la dirección del Espíritu. Calvino condena eso de una manera muy directa, por cierto, siempre, y ataca a aquellos que abusan de sus pretensiones personales o individuales de revelaciones o de dirección del Espíritu, sin la palabra, sin el texto de la palabra. Y la palabra que tenemos escrita, incluso si nos atuviéramos a todo lo que hay en el Antiguo Testamento,
sabiendo que hay aspectos ceremoniales de la manera en que celebraban el día de reposo. Por ejemplo, cada día de reposo, cada día sábado, habían una serie de sacrificios que hacer. Había una serie de regulaciones estipuladas. En el templo se tenían que hacer ciertas cosas en ese día de reposo. Habían mandamientos respecto a sacrificios, respecto a purificaciones. Los mismos sacerdotes tenían que hacer una serie de cosas ese día de reposo. Bien, todo eso es evidente que ha quedado cumplido y realizado en la obra de Jesucristo. Y por lo tanto nosotros no estamos hablando aquí, la Iglesia cristiana no está hablando de la parte ceremonial de todo lo que se refiere al día de reposo. Estamos hablando de todo el significado espiritual de este día. Estamos manteniendo, como mantiene Calvino aquí también, la necesidad de que el cristiano aproveche ese día, lo utilice y haga de él una verdadera figura, que es lo que representa la figura de la perfección final a la cual debemos aspirar. Y así os quiero leer algunos pasajes del capítulo que acabo de mencionar sobre el día de reposo. Calvino hace una serie de comparaciones entre algunos aspectos del pueblo judío y nosotros. Habla en primer término acerca del reposo. Los fieles, dice, deben descansar de sus propias obras a fin de dejar que Dios obre en ellos. Y sin embargo, en muchos lugares de las Escrituras se nos muestra que esta figura del reposo espiritual es la principal de este mandamiento, porque el Señor casi nunca exigió tan severamente la guarda de otros mandamientos como lo hizo con este. Cuando quiere decir en los profetas que toda la religión está destruida, se queja de que sus sábados son profanados, violados, no observados ni santificados, como si al no ofrecerle este servicio no guardase ya nada con que poder hacerlo. Por otra parte, ensalza grandemente la observancia del sábado. Por esta causa, los fieles estimaban como el mayor de todos los beneficios que Dios les hubiera revelado la guarda del sábado, porque así hablan los levitas en Nehemías: y les ordenaste a nuestros padres el día del reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Vemos pues que lo tenían en singular estima por encima de los otros mandamientos de la ley, todo lo cual viene a propósito para mostrar la dignidad y excelencia de este misterio que tan admirablemente expone Moisés y Ezequiel, porque leemos en el Éxodo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y aún más ampliamente lo dice Ezequiel, aunque el resumen de sus palabras es que el sábado era una señal para que Israel conociese que Dios era su santificador. Si nuestra santificación consiste en mortificar nuestra propia voluntad, bien se ve la perfecta proporción que hay entre la señal externa y la realidad interior. Debemos dejar absolutamente de obrar para que obre Dios en nosotros. Debemos de dejar de hacer nuestra voluntad, dejar a un lado nuestro corazón, renunciar a los deseos de la carne y no hacer caso de ellos. En resumen, debemos dejar cuanto procede de nuestro entendimiento, para que obrando Dios en nosotros reposemos en Él, como también lo enseña el apóstol, Hebreos 3:13 y 4, del 4 al 11, que son los pasajes donde en la carta a los Hebreos se habla del significado espiritual del día de reposo. Sigue Calvino diciendo: esto es lo que representaba para los judíos la observancia del descanso del sábado. Y a fin de que se celebrara con mayor religiosidad, el Señor lo confirmó con su ejemplo, porque no es de poco valor para excitar su deseo saber que en lo que el hombre hace imita y sigue a su Creador.
Si alguno busca un significado misterioso y secreto en el número 7, es verosímil que, significando este número en la Escritura a perfección, no sin causa haya sido escogido en este lugar para denotar perpetuidad. Con lo cual, está de acuerdo lo que dice Moisés, quien, después de narrar que el Señor descansó en el 7º día de todas sus obras, deja ya de contar la sucesión de los días y las noches. También se puede aducir respecto al número 7 otra conjetura probable, y es que el Señor ha querido con este nombre significar que el sábado de los fieles no se cumplirá nunca perfectamente hasta el último día, porque nosotros comenzamos aquí nuestro bienaventurado reposo y cada día avanzamos en él. Pero como tenemos que sostener una batalla perpetua contra nuestra carne, este reposo no será perfecto mientras no se cumpla lo que dice Isaías de la continuidad de la festividad de un novilunio con otro y de un sábado con el siguiente, lo cual tendrá lugar cuando Dios sea todo en todos. Podrá pues parecer que con el 7º día el Señor quiso figurar a su pueblo la perfección del sábado que tendrá lugar el último día, para que con la constante meditación de este sábado aspirase siempre a esta perfección. Sigue pues hablando acerca del significado espiritual, que en primer lugar, claro está, tenemos en la idea del reposo. Dios dice cesó o reposó de sus obras. Nosotros tenemos ese grandioso ejemplo. Es el día de reposo. Es el día de reposo. El cristiano ha de procurar por todos los medios desentenderse de todas las cuestiones, de todos los temas. Estábamos diciendo el otro día, ni siquiera, naturalmente, no podemos aceptar la idea secular, la idea profana del domingo, del día de reposo, como un día de diversión, como un día de expansión para nosotros. No es eso. Día de reposo en el sentido espiritual, para centrar y concentrar nuestra atención, que no podemos hacer normalmente en el resto de la semana, en las cosas de Dios. Yo quiero decir una cosa, y es que esa queja que hay muchas veces que la gente tiene de que no tenemos tiempo para leer, por ejemplo, eso no es verdad. Cuando una persona dice que yo no tengo tiempo para leer, se refiere a la Biblia o se refiere a muy buena literatura que hay alrededor. No es verdad, tenemos tiempo para leer. Tenemos mucho más tiempo. Que no hay es tal vez la voluntad, el deseo, no hay esa inclinación del espíritu, lo cual denota una enfermedad espiritual también. Porque si solamente aplicásemos de una manera seria, responsable, lo que el Señor nos dice en este pasaje, pues realmente que tendríamos una abundancia de tiempo extraordinaria. Si el día del Señor lo dedicásemos, además de, como luego Calvino nos habla, de las asambleas eclesiásticas, las asambleas de la Iglesia, si además de eso lo dedicáramos luego a las obras pertinentes propias de un carácter espiritual, lo dedicáramos a leer, lo dedicáramos al reposo y a la meditación, a la oración, dedicáramos ese tiempo, esas horas que hay a lo largo del día a esa actividad, pues qué duda cabe de que podríamos leer la Biblia, podríamos leer no solamente el resto de la semana, que también hay tiempo, pero aquí de una manera intensiva podríamos tener tiempo para la lectura de la Biblia, para la lectura de muchos libros buenos y para dedicarlos, si hubiera necesidad, a otras obras de misericordia o actividades dentro de la vida de la Iglesia. Pero claro está que cuando se toma el día de reposo, no como un día de Dios, sino como un día para uno mismo, como un día en el que se cesan de otros trabajos, pero encima uno lo quiere dedicar a sus propios asuntos, o a sus diversiones, o a sus entretenimientos, etcétera, pues claro está que entonces se viene abajo toda posibilidad de edificar la vida espiritual de las personas. El día del Señor, el día de reposo, es una ocasión extraordinariamente buena para fomentar y aprovechar el tiempo. Hay tiempo para otras cosas.
Hay tiempo para otras cosas en el resto de la semana. Como he dicho tantas veces, hoy, cuando se trabaja menos horas que en ninguna otra época de la historia, en ninguna otra época de la historia humana, el ser humano trabaja hoy menos horas, sobre todo en el mundo occidental. Los viernes por la tarde, muchas gentes y muchas personas hoy día ya terminan su trabajo. Y tienen una buena parte del viernes todavía, tienen el sábado completo y tienen el domingo completo. Y no hablemos de las épocas de vacaciones, de las fiestas intercaladas, de los largos puentes, de todas esas cosas que hay. Hay tiempo en abundancia, hay tiempo para leer, hay tiempo para meditar, hay tiempo para todas las cosas. Pero este día es un día acotado, es un día reservado, es un día que el Señor dice: empleadlo en el fortalecimiento de vuestro propio espíritu. Leed, atended a mi ley, haced todo lo que sea necesario y preciso, también incluyendo, claro está, las asambleas, los cultos, la reunión de la Iglesia. Seguimos leyendo algo de Calvino. No hay duda de que con la venida de nuestro Señor Jesucristo ha quedado abolido lo que en este mandamiento era ceremonial, porque Él, Cristo, es la verdad ante cuya presencia todas las figuras se desvanecen. Él es el cuerpo con cuya contemplación desaparecen las sombras. Él es el verdadero cumplimiento del sábado. Por el bautismo somos sepultados juntamente con Él, somos injertados en su muerte, para que siendo partícipes de su resurrección andemos en vida nueva. Realmente, cuando está hablando de eso, no quiere decir que yo me puedo ir el domingo por la tarde al cine. Eso no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Está hablando aún incluso de un cumplimiento más espiritualizado. Pero, como Calvino está diciendo, rompiendo totalmente con la práctica de transgresiones y de violaciones del día de reposo. Por esta causa, el apóstol dice en otro lugar que el sábado fue una sombra de lo que había de venir y que el cuerpo es de Cristo. Quiere decir la sólida sustancia de la verdad, que él muy bien expuso en este lugar. Ahora bien, esto no se extiende a un solo día, sino que requiere todo el curso de nuestra vida, hasta que enteramente muertos a nosotros mismos seamos llenos de la vida de Dios. De esto se sigue, pues, que los cristianos deben estar muy lejos de la supersticiosa observancia de los días. Por lo tanto, efectivamente, esa interpretación de los fariseos, como hemos leído en el Evangelio de San Lucas hace un momento, esa interpretación el cristiano la deja. La idea de que, como creían los fariseos, andar por el campo y coger una espiga y moler un poco, quitar la cáscara y comer, eso era una violación del día de reposo, eso naturalmente lo dejamos. O la idea de que curar a un enfermo, sanar, hacer una obra de ese tipo, eso era una violación, eso también lo dejamos. Y a eso se están refiriendo, y eso es lo que el Señor Jesucristo condena. Y como dice Calvino siguiendo, dice, sin embargo, dice, como las dos últimas causas no se deben contar en el número de las sombras antiguas, sino que convienen igualmente a todos los tiempos y edades, aunque el sábado ha sido abrogado, se refiere ceremonialmente en cuanto a la cuestión de las ideas ceremoniales, no obstante, no deja de tener su valor entre nosotros. El que tengamos ciertos días señalados en los cuales nos reunamos para oír la palabra de Dios, para administrar los sacramentos y para las oraciones públicas, y asimismo para que los criados y trabajadores gocen de algún descanso en su trabajo. No hay duda de que el Señor tuvo en cuenta estas dos causas cuando instituyó el sábado. En cuanto a la primera, la misma costumbre de los judíos lo prueba suficientemente. La segunda, el mismo Moisés lo advirtió en el Deuteronomio al decir, para que descanse tu siervo y tu sierva, etc. Las asambleas eclesiásticas son mandadas por la palabra de Dios y la misma experiencia prueba cuán necesarias son. Si no hubiese días señalados, ¿cuándo podríamos servirnos? Todas las cosas se deben hacer entre nosotros decentemente y con orden, como manda el apóstol.
Tan difícil es que pueda guardar la conveniencia y el orden sin esta seguridad de unos días determinados, que si no existiesen, pronto veríamos grandes perturbaciones y confusiones en la Iglesia. Y si nosotros tenemos la misma necesidad que tenían los judíos, para cuyo remedio quiso el Señor instituir el sábado, nadie diga que la ley del descanso sabático no tiene nada que ver con nosotros. Pues quiso nuestro próvido y misericordioso Padre tener en cuenta y proveer a nuestra necesidad no menos que a la de los judíos. Y naturalmente esto está claro porque el pueblo judío y nosotros somos la Iglesia de Dios. Y si alguien habla del pueblo judío como si estuviese hablando de algo maligno, pues está equivocando y está recordando, tal vez con una interpretación del tipo catolizante. No olvidemos que hay muchas personas que provienen del catolicismo que todavía cuando hablan de los judíos están hablando con un espíritu, digamos, de odio, de aborrecimiento. Eso es propio de dentro del judaísmo, del catolicismo. Yo me doy cuenta muchas veces cuando oigo hablar algo, es que eso es de los judíos, algo así como si está hablando de una perspectiva católica, totalmente. Porque los cristianos reales, bíblicos, saben que el pueblo judío es el pueblo de Dios, es la Iglesia de Dios. Y claro está que los excesos, hemos dicho, por un lado o por otro, por un extremo o por otro, de aquel pueblo han de rechazarse porque no son propios de lo que la institución bíblica nos dice. Como estamos viendo, las citas que tenemos del apóstol Pablo, por un lado aquí, la cita de Calvino, por otra parte, nos está enfocando en esa dirección. ¿Por qué no nos reunimos todos los días, dirá alguno, para suprimir así esta diferencia de días? Quisiera Dios que así fuese. Ciertamente que la divina y espiritual sabiduría se merece muy bien que cada día se le designe un rato, se le dedique un rato. Así no se puede conseguir de la debilidad de muchos que se reúnan cada día, y la ley de la caridad no permite que se le exija más. ¿Por qué no vamos a seguir nosotros la razón que el Señor nos ha mostrado? Continúa pues hablando en el resto de este capítulo y nos da muy interesantes y muy buenas explicaciones. Sobre esto, a tener en cuenta que en aquel momento, en el tiempo de la Reforma, Calvino no dedica demasiada atención a este mandamiento, no era un problema muy fuerte. Más tarde fue. Después de los primeros momentos del avivamiento espiritual de la Reforma, ya entrados en el siglo XVII, cuando se vio claramente que habían personas que no habían abrazado de corazón las enseñanzas de la palabra de Dios, comenzaron a venir los excesos. Por ejemplo, en Inglaterra y Escocia también. En esos países se vio claramente que una parte importante de la población no había entendido el movimiento espiritual de la Reforma. Y por eso, lo que llamamos los puritanos no fueron ni más ni menos que una especie de segundos reformadores. Los puritanos eran personas que buscaron la pureza de la doctrina y la práctica de vida, viendo que lo que se llamaba la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, de ninguna manera estaba dispuesta a aplicar a fondo esas enseñanzas en la vida del pueblo. Los puritanos, por lo tanto, llevaron a sus debidas interpretaciones estas cuestiones y otras muchas. Y fueron ellos los que escribieron abundantemente sobre el tema del día de reposo. Yo creo que hay que dar también algunos consejos prácticos. Hay que dar algunos consejos prácticos, porque hemos dicho ya varias veces, vivimos nosotros en un país de tradición católica, donde no se ha respetado o no se ha comprendido, no se ha enseñado la significación del día de reposo y la bendición que tiene el cesar de las obras nuestras para dedicarla a las cosas de Dios, intensamente. Porque a esto vamos a parar. Vamos a parar a eso. Sin supersticiones, sin legalismo, sin ninguna cosa de estas. Cesar de nuestras obras y dedicarnos
en cuerpo y mente a las obras de Dios. De manera que cualquier cosa que perturbe eso, que venga a interrumpir ese proceso, la paz del reposo espiritual de este día, que Dios nos da como una bendición para nosotros, para que podamos alejarnos de toda esa inquietante y terrible confusión de los días de la semana, de nuestras actividades, de nuestras obligaciones, del peso. Dios ha querido que vivamos de esta manera y que tengamos esa especie de válvula de escape el día de reposo, de tranquilidad dedicándonos a Él, a sus cosas, a su palabra. Y entonces es necesario pues recordar algunos detalles, y eso sin ánimo de interferir en la vida de nadie. Yo creo que cuando una persona viene a la iglesia el domingo, estamos escuchando la palabra de Dios, cantando al Señor, leyendo, termina el culto y cada uno marcha a su casa. Cuando llegáis a vuestra casa, ponéis algunos la televisión, supongo. El hecho de hacer esto ya, el hecho de que acabando de poner nuestra mente en las cosas de Dios, va a ser sustituido, barrido en gran parte por todo el espectáculo y por todo lo que se nos va a ofrecer en la pantalla, toda clase de noticias, de espectáculos, etcétera, etcétera, que aparecen ahí. Pues no hay duda, eso es algo así como sembrar en un campo y que luego venga una riada y se lleve lo que acabamos de sembrar. No hay diferencia. Y por eso yo creo que es muy recomendable lo que estamos diciendo. El cristiano está con esa bendición, con ese gran favor por parte del Señor, está ahí con un día que tiene a su entera disposición para la lectura, para la meditación, para la oración, para obras de caridad. Puede montárselo y estructurárselo como quiera, con toda y plena libertad, siempre y cuando esté buscando ese fin y los medios adecuados para ese fin. Yo creo pues que hay que tener eso en cuenta, el huir de hábitos, huir de costumbres que van a ser en perjuicio de todo lo que ganamos en el día de reposo. Qué bueno sería pues que el tiempo en ese día de reposo se dedicase eso, a descansar, a la lectura, a la meditación y a la oración. Es el orden bíblico, esa es la receta bíblica. Y todo lo que hacemos que sea contrario a eso, sumergirnos otra vez en toda esa especie de círculo vicioso que hay a través de los medios de comunicación y a través de otras cosas que hay en este mundo, pues es alejarnos y hacernos perder el beneficio que podemos recibir en este día. Y lo mismo que he mencionado, el hecho de la televisión, pues digamos otras cosas. Dentro del catolicismo, pues yo recuerdo muy bien que el domingo se celebraba de esa manera, que ya sabéis, se iba a misa por la mañana y el resto del día pues era el día de irse al cine o irse al baile o irse a cualquier otra cosa. Esta es la práctica normal de la gente que era religiosa. La gente que era religiosa hacía esto, iba a la misa por la mañana y el resto del día hacía lo que le convenía. Y la gente que no era religiosa, que no es religiosa, pues ya sabéis que ni siquiera dedica un rato a ninguna cuestión religiosa tampoco, ni cultos, ni nada. Y el problema está que el cristiano que conoce la palabra de Dios, caiga en la tentación de imitar algo, esa fórmula, esa receta, y llegar a través de sus razonamientos y de decir que si esto es legalismo, que si esto lo otro, etcétera, a perderse la gran bendición que tiene de aprovechar su tiempo y de dedicar con todo su corazón este día de reposo al Señor. No hay demasiado que podamos ofrecerle, y por otro lado es una gran necesidad que tenemos nosotros mismos. Yo os recomiendo esta lectura. Hay varios libros en inglés, lástima que no estén traducidos en respecto al día de reposo,
pero es posible que este libro que cité hace poco de Samuel Bolton, que trata de toda la ley en general y del tema de nuestra relación con la ley, yo espero que algún día pronto esté traducido. Quiero empeñar un poco y acelerar la traducción de ese libro, que es precioso, es una joya, y que realmente arroja mucha luz sobre todas estas cosas que estamos hablando. Yo, hermanos, quisiera pues recomendaros de que tengáis muy en cuenta lo que estamos hablando sobre el día de reposo, que no echéis en saco roto estas consideraciones. Nada se dice, nada se propone que sea, digamos, para atar a una persona a ninguna clase de esclavitud, porque el proponer que el día de reposo se dedique a la lectura de la palabra, a la oración, a la meditación, que no se permita uno mismo en ese día que venga la riada y le arrastre la semilla que se ha plantado, eso no es ninguna clase de legalismo, todo lo contrario, es un muy buen consejo. Es una manera, además, compartida por el pueblo de Dios dentro de nuestra orientación reformada y calvinista. Esta es la manera, diríamos, de las más elementales, de las cosas más sencillas que se puede decir con respecto al cumplimiento del día de reposo. Ahora bien, yo entiendo que cuando una persona se ve rodeada de gente incrédula, se ve rodeada de gentes que provienen de una cultura católico-romana que nada tiene que ver con la ley de Dios, no tiene respeto ni conocimiento de las Escrituras, o cuando una persona está más bien encarrilada por el camino del racionalismo o del pragmatismo, de cualquiera de esas tendencias modernas filosóficas, pues claro, entonces le va a parecer que esto del día de reposo es una carga horrorosa. Pero qué dulce y qué suave es el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es el decir: el Señor me da este privilegio este día de poder centrar mi atención en las cosas suyas, de poder dedicar este tiempo libre que tengo, que así por su providencia está ordenado en la vida de la sociedad, dedicarlo a Él y dedicarlo a mi propia edificación espiritual, con buenas lecturas, con todo lo que pueda reforzar mi fe. Esto ciertamente es una buena receta. Esto no es nada legalista. Esto es algo que los que lo practican son bienaventurados y reciben bendición, y Dios manifiesta su misericordia y su gracia de esta manera hacia nosotros, dándonos esta gran ocasión para fortalecer nuestra vida. Haga Dios que eso quede prendido en vuestro corazón y pongáis los medios adecuados para dedicar el día de reposo de una manera más intensa a las cosas de Dios.